Entonces comenzamos una nueva sesión, ya es la sesión número 12, ya que trata en este caso de los ciclos económicos, ¿no? Que son, ¿cómo podemos, o sea, son inevitables, se pueden evitar, se pueden cambiar, ya? Es algo que vamos a ir descubriendo en esta sesión. Para entenderlos, podemos entenderlos como cambios en la actividad económica durante un determinado periodo de tiempo. Ayudan, en este caso, para conocer la disparidad existente entre las diversas naciones del mundo. Es decir, en algunos países los ciclos económicos pueden ser rápidos, en otros va a tener una duración más larga de tiempo. A eso se refiere. No son todos iguales, ¿ya? Pero poseen características generales, como por ejemplo, primero, son recurrentes, es decir, se presentan en el tiempo, pero no son periódicos, es decir, en cualquier momento se van a presentar, en cualquier situación, eh, son inevitables, ¿ok? Pero en este caso no hay una periodicidad, no quiere decir que de acá a 5 años va a haber otra crisis, no. Las crisis no se pueden predecir en el tiempo, ¿correcto? Tienen diferente amplitud, es decir, tienen una diferente duración del tiempo. Pueden durar en algunos casos menos, en otros casos más tiempo. Pueden durar meses, pueden durar años o incluso pueden durar décadas. Son de diferente intensidad. La expansión es más prolongada en países desarrollados. Su forma por lo general es ondulante, ya sea de expansión o de, en este caso, contracción. Es decir, eh, es más ancho, ¿no? Los picos de auge como los de, en este caso, contracción. Concadenados quiere decir que se hayan conectados. El final de un ciclo, en este caso, marca el inicio de otro ciclo. ¿Ya? Entonces, los ciclos económicos se dividen en las siguientes fases. Tenemos, por ejemplo, la cima. La cima, en general, es el punto más bajo de los ciclos. Es cualquier culminación y el inicio de un ciclo económico nuevo. La actividad económica de un país alcanza su más bajo nivel, mínima producción, mínimo empleo, bajos salarios, consumo y ahorros. No se dan, en ese tiempo no se dan inversiones. Ese es el punto más bajo, ya, de un ciclo anterior y el comienzo de otro nuevo. Este es el punto mínimo donde puede surgir otro ciclo económico. La expansión viene a ser la parte ascendente del ciclo. Primero se da una reactivación, es decir, una recuperación de la producción, mayor demanda de mano de obra, generación de empleo, reducción del desempleo y luego el crecimiento. Mejoran los índices de empleo, mejora el salario de las familias, aumenta el consumo y el ahorro. El auge, o ya me llamada prosperidad, es la producción en su más alto nivel, aumento del stock de bienes de capital, aumentan las inversiones, bajo nivel de desempleo, en suma es un periodo de bonanza para la economía. El periodo de crisis es la perturbación económica de un país, es la caída violenta en la actividad económica de un país, ya sean por causas endógenas o exógenas. Endógenas quiere decir que son causas que se desarrollan en el país mismo. Exógenas quiere decir son causas fuera del país, ¿no? Recesión, que es la caída permanente de la producción en el tiempo. La producción se contrae, hay despido de trabajadores, la reducción de las inversiones, la economía cae hasta en un punto en el cual se toca fondo. Y la depresión, la producción llega a su nivel más bajo, las empresas renuncian a producir, despidos masivos, los salarios se pueden encontrar a niveles muy bajos, es la misma etapa del cima. Es decir, la etapa de depresión coincide
con la etapa del CIMA. Por ejemplo, aquí en este gráfico de las fases económicas, vemos acá, ¿no? Que tenemos la etapa de la depresión y coincide en este caso con la etapa de la cima, es decir, con la etapa donde va a haber una estabilidad en lo bajo, pero después va a ir subiendo y en este caso va a seguir la producción, la etapa de la expansión. Ahora, hay diferentes ciclos económicos. Los ciclos de Kitchen. Los ciclos de Kitchen son ciclos pequeños y cortos. ¿Ya? Su nombre se debe al teórico que analizó en el año 1923, Joseph Kitchen, ¿no? En este caso, en el Reino Unido y en Estados Unidos. No tienen efectos fuertes en la economía, por lo que son de corto periodo, y apenas se identifican cuando se produce. La duración de este periodo puede durar unos 40 meses o unos 3 años. Los ciclos juglar son los ciclos medianos, ¿no? El francés Joseph Clement Juglar en 1863 demostró que estos ciclos tienen una duración comprendida entre 7 a 10 años, vinculadas más que todo a la actividad comercial. Estos siglos tienen una mayor trascendencia en la economía que en los anteriores, sobre el empleo, sobre los precios, la producción y los salarios, ¿no? Y los ciclos de Kondratiev son los ciclos largos o de larga duración, ¿no? Más o menos tienen una duración de aproximadamente 56 años, ¿no? Establecido por Nikolai Kondratiev en el año de 1926, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir con esto y lo que tenemos que tener en cuenta es que el, la depresión, el auge, la expansión y la caída son ciclos normales en la economía. El tema es predecir cuándo se van a dar estos ciclos, en qué momento se van a dar estos ciclos. Eso es lo que todavía no podemos predecir, pero de que en este caso se van a dar, se van a dar. Y ustedes como alumnos y como futuros, en este caso, integrantes de la PEA, de la población económicamente activa, deben tener en cuenta eso, por eso que también ustedes tienen que estar enterados de las noticias económicas y políticas. ¿Por qué? Porque esto los va a afectar directamente a ustedes en su salario. Por ejemplo, en la actualidad lo que tenemos es un ciclo más que todo de recesión, ¿no? Por causas internas, ¿no? La inestabilidad política que hemos tenido desde el año 2016, ¿no? Y también por causas externas, ¿no? La pandemia, después vinieron en este caso la subida de precios a nivel internacional, la guerra de Rusia-Ucrania, que encareció en este caso los insumos, ¿no? Entonces, eso probó, o sea, fue un poco de todo, más lo externo que, no, lo interno también ha tenido mucho que ver, pero más últimamente en lo externo. Entonces, eso hace que nuestra economía esté en una etapa de recesión y eso lo podemos sentir en este caso porque el salario que nosotros, o lo que nosotros trabajamos, ya en este caso pierde su valor. Entonces, necesitas un aumento de salario o una mayor producción para poder, en este caso, consumir lo que consumías anteriormente, ¿no? El Perú ha tenido ciclos de auge, claro, ha tenido ciclos de auge. Por ejemplo, el ciclo de depresión más conocido fue el de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García, que duró aproximadamente hasta el año 90-91, donde en este caso con el shock de Fujimorismo, ¿no? En este caso detiene, estabiliza lo bajo y posteriormente empieza en este caso un periodo de auge. Claro, ese periodo de auge no fue, o sea, a ver, si lo ponemos en frío, empezó con la privatización a precio muy bajo de las empresas estatales, posteriormente en este caso con las concesiones, ¿no? De explotaciones mineras, ¿no? Pero en este caso, si bien esos, aparte que también los precios de los metales en los años 90, en los años 2000, ¿no? Han empezado a apreciarse de una manera más ventajosa. ¿Ok? Entonces, esos periodos ya de auge sí hubo en el país. ¿Cuándo empezó a decaer? ¿Cuándo empezó a decaer? Empezó a decaer, en este caso, eh, aproximadamente ya en el año 2016, a promedio, ¿no?
ya con la salida, en este caso, del gobierno de Ollanta Humala, ¿ya? Aunque en el gobierno de Ollanta Humala también ya empezó a caer, más que todo por una baja en los precios. O sea, hasta el año 2011 aproximadamente, el gobierno de Alan García, ya los precios de los metales eran altos, entonces los ingresos al país eran altos. ¿Dónde empieza a contraerse la economía? Cuando empieza a caer los precios internacionales de los metales. Y eso fue en el gobierno de John Mala que o sea, que a pesar de esa caída mantuvo buenos niveles, pero posteriormente los gobiernos de Kuczynski y demás, ¿no? La inestabilidad política de alguna manera también termina por, en este caso, entorpecer, ¿no? En este caso, y empieza un periodo de recesión que hasta en la actualidad todavía lo mantenemos. ¿Por qué? Porque no hay una conducción permanente. Si ustedes se dan cuenta, desde el gobierno de Kuczynski del año 2016, los periodos son cortísimos. Hemos tenido presidentes cada 2 años. Entonces, eso no permite en este caso un desarrollo de un plan de reactivación que hasta el momento se necesita. Ahora, adicionalmente, que los que se han mantenido o los que se han beneficiado de estos ciclos económicos producidos más que todo por actividades a gran escala, quieren mantener esos beneficios, ya esas gollerías que han tenido en gobiernos anteriores, y en este caso no desean que se abra, en este caso, en la economía a otros rubros que son necesarios, ¿no? Como por ejemplo en este caso la producción textil, la agricultura, entre otros. Que de alguna manera lo que podría hacer es que más familias pudieran en este caso obtener mayores recursos, ¿ok? Pero si no tenemos un gobierno que por lo menos nos dure unos 5 años, es muy difícil en este caso que se pueda gestionar una reactivación. ¿Ok? Lo que se necesita en este caso es establecer una cima y en este caso volver otra vez a un plan de reactivación.